¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Testigos de Jesús, donde nuestro único objetivo es dar testimonio de las maravillas que nuestro Padre Celestial ha hecho en nuestras vidas. Pero lo más importante, que también puede hacerla en su vida. Lo único que usted tiene que dejar es darle su corazón al Señor. Hoy tenemos a Eric Lara, un invitado muy especial, más conocido para mí como Paco mi primín. ¿Y qué estás feliz? Gracias, aquí feliz, realizado de que el Señor hoy nos pueda tener reunidos aquí para hablar de Él, para testificar de Él y para contarle a las demás personas cómo ha sido el Señor actuando en su vida y cómo usted ha tomado la decisión de seguirle primero, luego de servirle y de contarle a toda su familia de lo lindo que es estar en la presencia de Dios. Gracias. Lo primero que necesito que me cuente es, ¿cómo recuerda usted esos primeros años de vida? ¿Cómo fue la llegada de Eric Paco a este mundo? Ya, fíjese que, bueno, para todos los televidentes, yo soy pueblerino, como le dicen o nos dicen a muchos. Yo nací en Tacisco, en Santa Rosa, hace muchos años. Vengo de una familia de 5 hermanos. Entonces somos 5, o sea, mi mamá, mi papá, y yo soy el penúltimo, ¿ya? Están mis hermanos mayores y el último, y bueno, mi hermana más pequeña, la nena, como le dicen, ¿cómo le dice usted? Entonces, bien especiales, o sea, mi niñez, una niñez bien especial, en el campo, en una libertad, por así decirlo, ¿verdad? Muy bonita, muy sana. Yo pues primero vivíamos en una finca, ahí no muy me acuerdo, pero ya me acuerdo ya cuando fuimos a Tacisco y ahí sí, ahí estudiando la primaria, estudié en la escuela tipo Federación, Dr. Juan José Arevalo Bermejo, ahí sí me recuerdo muy bien. Y nos íbamos caminando muchas veces con algunos amigos de cerca de la casa donde vivíamos, nos íbamos caminando hacia la escuela. ¿Cómo era tío Arístides? ¿Cómo era tía Tina? ¿Y cómo fueron esos primeros años cuidando a Paco? Bien especiales, la verdad que mis viejitos fueron unas personas bien especiales, por supuesto con sus problemas, por así decirlo. Más hay algo que a mí no me marcó, y de hecho pues le preguntaba una vez a mis hermanos mayores. Bueno, para los que no sepan, mis papás a mí pues me dejaron de 11 años mi mamá y de 13 años mi papá. Entonces, o sea, mi niñez en sí fue bien corta, por así decirlo, con ellos, ¿verdad? O sea, la formación que ellos me supieron dar fue en corta edad, si lo vemos así, ¿verdad? Y de hecho a la chata, la nena, fue más pequeña, ahora ella es, ¿qué? 3 años más pequeña que yo. Pero ellos eran bien especiales, o sea, mi mamá, ella nos cuidaba, básicamente ella nos cuidaba. Mi papá era de que se echaba sus tragos y toda la cosa, pero una persona, yo no soy quien para juzgar también a mi papá ni a mi mamá, pero llegaba con sus tragos a veces, ¿verdad? Pero mi mamá siempre lo atendía. Mi mamá, lo que les decía antes, le preguntaba yo a mis hermanos si alguna vez ellos habían escuchado que mis papás discutieran. Y entonces ellos me decían, mi hermana mayor, Marlene, me dice que no, que nunca. O sea, ellos nunca discutían. Si agarraban el carro, por así decirlo, y se iban a discutir afuera, pues era de su problema, ¿verdad? Pero nosotros nunca vimos un pleito en nuestra casa, ¿verdad? Nosotros, era, como le digo, un ambiente bien tranquilo. Mi papá, él vendía café, él iba a comprar las cosechas y venía, ¿va? Y entonces ya cuando venía el tiempo de cosechar, íbamos. Mi hermano mayor es el que se dedica después a trabajar con él, ¿verdad? Y por supuesto a todos nos empezó a involucrar dentro de ese negocio, ¿ya?
muchas veces ya al final de sus tiempos, nosotros nos íbamos, o sea, yo iba a la escuela en la mañana y en la tarde solo regresábamos, almorzaba y qué sé yo, tal vez hacía tareas o tal vez no, pero de ahí nos íbamos a comprar el café, al traer el café. Me recuerdo yo que desde los inicios sacábamos, ¿qué le digo yo? Una picopada, 2 picopadas de café. Ya, como les digo, al final eran camionadas, eran entre 4 o 5 camiones grandes, camiones pequeños y pick-ups. Tanto que mi hermano Gamaliel, pues él de igual forma se iba, ¿verdad? Bueno, se venía de Taxisco a Matitlán a dejar todos los días, a dejar su picopada de café, ¿verdad? Para los beneficios. O sea, mis papás fueron de las personas que nos educaron en la religión, ¿ya? Mi papá al principio en la religión no era tanto, ¿ya? Mi mamá sí, mi mamá era la que nos llevaba a misa, ¿ya? Muchas veces, igual que en muchos hogares, tal vez se oyó aquello de que, bueno, la religión es para las mujeres y nosotros pues nos quedábamos en la casa, ¿verdad? Me recuerdo en una ocasión hubo un temporal allá en el cerro Tecuamburro, pues se deslavó. Nosotros nos quedamos incomunicados, ¿verdad? Porque en Chiquimulía pasó una gran creciente, hubieron muchas muertes. Eso fue, si no estoy mal, como en el año 82. Y me recuerdo que yo estaba con mi papá. Él, cuando estábamos ahí, él me enseñaba a declamar. En ese entonces estaba aprendiendo yo un poema que se llama El reír llorando. Y estábamos pues con él, ¿verdad? Estaba lloviendo y toda la cosa. Y mi mamá andaba con mis hermanas, y de hecho Gamaliel era el que les andaba manejando, en la iglesia, en Taxisco. Y lograron pasar, ¿verdad? Antes de la correntada, lograron pasar, pues ya. Y cuando ya llegaron a la casa, pues nosotros nos quedamos incomunicados porque había bajado toda la lava, ¿verdad? Estamos hablando entonces de una infancia en una familia promedio donde la carga de la educación cristiana religiosa estaba más hacia la mamá que hacia el papá. Así es. Estamos hablando de los principios de ese núcleo familiar y era tía Tina la encargada de llevarlos a misa cuando usted no se quedaba en la casa y no se escapaba o no se salía del templo al parque. Así es, más que todo del colegio, cuando era el colegio era la escapada, no, en la misa no era tanto la salida, pero... Ya no se acuerda, pero nos salíamos de la misa, primo, porque hay que hacer la salvedad que en Taxisco, en Chiquimulía, en Huazacapán hacía mucho calor, y el estar adentro de la iglesia en la misa era bastante difícil, y más cuando uno estaba... Y todavía es. Sí, cuando uno estaba pequeño y complicado. Hablemos un poco de esos primeros años y la relación con Gama, Marlene, Azucena e Ixmucané. Una relación bien especial, o sea, bueno, con los mayores le diría yo buena. Con Ingrid yo creo que es con la relación normal que nos echábamos penca todo el santo día, ¿verdad? Si lo vemos así, yo le digo que Ingrid era la consentida de mi papá, y entonces si ella gritaba, ahí venían los cinchazos, ¿verdad? Entonces era... esas discusiones, pues la verdad que yo quiero mucho a mis hermanos, ¿ya? Pero en ese entonces era así como que el pleito con la hermana menor, ¿verdad? Con las hermanas mayores, como digo, nunca discutimos. Ah, con Azucena no. Fíjese que no. 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 O sea, la canche era otro rollo. Sí. Porque como digo, era más grande, o sea, sí nos... teníamos esa obediencia del hermano mayor, ¿verdad? O sea, la chata como que no la hacía, pero yo sí. Para el hermano mayor sí era, ¿qué? Era bien especial. Respeto. Sí, era respeto. Respeto para el hermano mayor. Ahora, dentro de esos primeros años tenemos a su mamá educándolo en la fe, en la religión y en la iglesia católica. ¿Cuándo usted siente que tiene ese encuentro personal con Jesús?
¿Fue en su bautizo, fue en su confirmación, fue en su primera comunión? ¿Fue más adelante? ¿Fue un encuentro posterior? De hecho, fue más adelante el encuentro. Bueno, el primer encuentro, si lo vemos así, fue cabal, como usted decía, con mi mamá en el hecho de la primera comunión. O sea, cuando yo hago mi primera comunión, bueno, a mí me pasó algo bien especial. Le veo que como ahora el Papa Francisco nos dice que, bueno, tenemos que ver cuándo fue que nacimos a la vida eterna, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo fue nuestro bautizo? Cuando yo voy a descubrir mi fe de bautismo, yo veo que mi fe de bautismo y mi fe de confirmación son el mismo día. O sea, a mí me bautizaron y me confirmaron el 10 de octubre. O sea, yo tenía un mes y medio, una cosa así, ¿verdad? Entonces, perdón, un año tenía, porque el año siguiente fue que me bautizaron y que me confirmaron, ¿verdad? O sea, mis padrinos son mi padrino Jorge y mi madrina emérita y mi padrino Noé. Ellos son mis padrinos. Entonces, pero ya les hablaba de la primera comunión. Yo de hecho tengo una foto cabal de mi primera comunión. Había una SOR. Yo estudié en un colegio de monjas. Era una calía yo, la verdad. En ese entonces yo, bueno, sigo fregando y todo, pues, pero ¿cómo se llama? Pero lo que usted decía, no solo de la misa me escapaba, o sea, habían clases también que tenía que hacer refuerzos y yo me iba donde mi abuelo, ¿verdad? Que el abuelo, se recuerda, vivía ahí yo estudiaba en Guazacapán y él vivía en las afueras del pueblo, ¿verdad? Y yo pues me escapaba, pero ese es el primer encuentro que yo recuerdo con ese Espíritu Santo, ¿verdad? Ya después, básicamente, cuando fallece mi mamá, yo sí me recuerdo que andábamos con mi papá en Chiquimulía, y cuando íbamos de regreso, llegamos a la casa, sale mi hermana mayor, mi mamá pues fallece de un cáncer, ¿no? Y cuando llego yo a la casa, me recuerdo, como le digo, que sale mi hermana mayor, se dirige a donde, o sea, mi papá venía manejando el camión y le dice ya. Tal vez para que las personas que están en casa nos entiendan, este proceso no fue un ya. No, por supuesto. Ese proceso fue casi un año. Sí. Y ese proceso no fue ya. ¿Cómo vivió usted la enfermedad de tía Tina, el hospital Hermano Pedro, el regreso a Tacisco, antes de llegar a ese ya? Sí, fíjese que, de hecho yo no, o sea, yo les digo, yo tenía, ¿qué? 11 años, 10 años en eso. La verdad, ahora tal vez ya es como que la comunicación más directa, pues, con los niños, pero antes no. O sea, antes yo no me recuerdo. La verdad, toda esa parte anterior, por así decirlo, de mi mamá, yo no la viví tanto, ¿verdad? Yo sí la viví, o sea, una vez, un día que se vinieron ellos, que dijeron que vamos a ir a Guatemala, y me recuerdo que su papá creo que les había prestado la camioneta, y regresó mi papá, y dice, vámonos. Y yo, bueno, vámonos, va, vamos a la capital, vamos a Guatemala, según yo a fregar, una cosa así, ¿verdad? Pero, cabal, cuando venimos a ese hospital Hermano Pedro, ¿verdad? Venimos a ese hospital y vimos, o sea, a mi mamá pues ahí en una cama. ¿Qué le digo yo? No entendía nada, porque tampoco me dijeron nada, pues, o sea, bueno, y mi mamá, ¿por qué está ahí? Tampoco yo no era tan preguntón, ¿verdad? Entonces, solo me dijeron, pues, tu mamá está enferma y se va a quedar unos días acá. Y sí me recuerdo, ahorita que pensando eso, me recuerdo que fui a la capilla, ¿verdad? Y hablar con ese señor que más o menos me habían dado luces por ahí mi mamá. Me recuerdo mucho que mi mamá, yo lo hago con mis hijos ahora, el hecho de santiguarlos y persinarlos, ¿verdad? O sea, mi mamá me agarraba mi mano y me ponía ahí, por la señal de la Santa Cruz, ¿verdad? O sea, y eso se me grabó mucho a mí, ¿verdad? Entonces, ese Hermano Pedro, como le digo, en esa capilla,
Y después el regresar, que ya no fue, o sea, sí, lo que nos decían era pues sí, su mamá está mala, su mamá, hay que pedirle a Dios que se mejore, hay que pedirle a Dios que nos dé fortaleza, hay que pedirle a Dios, o sea, muchas cosas como digo, pero no sabía. De hecho, a mi mamá sí, se le inflaba el estómago, le hacían su drene, ¿verdad? Le salía un montón de líquido y toda la cosa, o sea, sí fue como usted dice. De hecho, fueron como 3 meses de los serios, ¿verdad? O sea, de 3 a 6 meses, una cosa. Pero yo me acuerdo más los momentos especiales que Diosito le regaló a ella su cumpleaños. O sea, mi papá le celebró su cumpleaños y yo me acuerdo que mi mamá estaba postrada en la cama y hasta le hicieron trencito. Me acuerdo yo que había un señor que tocaba el órgano, César Augusto Hernández, ¿sí? Y ¿cómo se llama? Y tocaba el órgano y toda la familia haciendo trencito para pasar enfrente de la cama de mi mamá, ¿verdad? Y de hecho a los, ¿qué? Vamos a ver, Dios mío, como a los 5 días creo que fue. Ella fue que llegamos a ese Yaba. Porque o sea, ella sí lo celebró y toda la familia estuvo ahí. Fue algo bien bonito porque de hecho esa es parte especial, creo yo, de nuestra familia, ¿verdad? Que estamos unidos, que nuestra familia ahí se mantiene, ¿verdad? De hecho, pues los abuelos, o sea, 9 hijos y ahí están todos, ¿ya? Entonces, en esa ocasión, eso es lo que recuerdo yo. Eric, ¿cuántos años tenía antes de recibir ese ya? ¿A los cuántos años fallece? A los 11. 11 años. 11 años. ¿Qué pasa por la mente de un niño al pensar que Dios se llevó a su mamá cuando usted tiene 11 años? Fíjese, primo, que, bueno, como le digo, yo creo que fue esa preparación de mi mamá. Esa preparación, esa que le comentaba yo, de pidámosle al Señor, pidámosle a Dios que nos dé fortaleza, pidémosle a Dios que nos dé paz, ¿ya? O sea, esa formación, esa preparación fue la que me fue dando las fuerzas, pues, ¿verdad? Para decir, bueno, se va, ¿ya? Y yo pues le pido a Dios que la reciba, ¿verdad? No estaba tan, ¿cómo se llama? Como le digo, no había tanta comunicación en sí con Dios como la tengo ahora, ¿verdad? Como la he tenido durante muchos años, pero sí tuve mucha paz, ¿ya? ¿Cómo ve usted que ese suceso marca la vida de sus hermanos y del núcleo familiar? Pongámonos en ese periodo de tiempo donde tío Arístides se queda a cargo de la casa, ayudado por Marlene, por Gamaliel, y ustedes pues un poco más pequeños preguntando, ¿y ahora qué? ¿Cómo pasó ese ahora qué? Algo que me impactó en sí es la fortaleza de mis hermanos también. O sea, como le digo, en mi parte de mi niñez, por así decirlo, pues yo, bueno, acepté esa situación, pero mis hermanos mayores, Marlene y Gamaliel, acuerpan a mi papá, ¿verdad? O sea, a que él no se sienta en determinado momento, no se sienta solo, y ellos asumen esa guía, ¿verdad? Esa diligencia, por así decirlo, de nosotros 3, ¿verdad? O sea, porque ya igual mi papá se sentía solo, mi papá pues había quedado viudo, ¿verdad? Y entonces ellos lo acuerpan, ¿verdad? Y dicen, bueno, papá, sigamos, ¿verdad? Hay un silencio, ¿verdad? Ahí sí que como que el silencio de Dios, ¿ya? Como le digo, a mí no me dijeron mucho, le diría yo, a mí no me dijeron nada, pero en ese silencio de Dios, en esa aceptación, cada quien encajamos en nuestra posición de juego, en lo que teníamos que hacer, en hacer lo que teníamos que hacer y para adelante, no, y nada más. O sea, digamos, esta es la primera experiencia complicada y difícil que le toca vivir a usted dentro del camino que lleva recorrido de la vida. sí. En ningún momento pasó por su cabeza,
¿por qué Dios? ¿Qué te pasa? No. Nunca hubo un reclamo para Dios, ni ¿por De qué hecho, yo? desde el principio, como le digo, cuando llegamos a ese ya, yo como le digo, me recuerdo que mi papá se bajó del carro, por supuesto llorando, yo me bajé y me fui a una orilla, pues a la orilla de la casa. O sea, nuestra casa era una casa grande con un montón de área verde, y me recuerdo yo que me puse yo y le digo, Señor, ahí está. Ya, gracias porque mi mamá dejó de sufrir. Gracias porque, o sea, a mí sí me dolía, como le digo, que le estaban metiendo una aguja y que le sacaban un montón de cosas ahí, va. Y dije, bueno, gracias, Señor, porque te la llevaste. Entonces, de ahí para adelante, su vida ha sido muy fácil, muy sencilla. Dios ha estado en el centro de su vida y usted le ha servido porque ya tenía esa aceptación. No es tan fácil, primo, no es tan fácil. Hago esta salvedad porque muchas personas que nos están viendo en la casa pueden estar pasando por una situación similar y pueden estar viviendo en este momento la pérdida de su mamá, la pérdida de un familiar, de un ser querido, y que nosotros estemos amando a Dios, sirviendo a Dios, transmitiendo el mensaje de Él con otras personas, no quiere decir que seamos inmunes al dolor, ni que vivamos en una estratosfera donde todo es de algodón, sino que realmente son cosas que nos marcan, pero la diferencia es que si Dios está en su corazón, puede seguir caminando y perseverar en sus caminos. ¿Qué viene después de esta prueba de perder a su mamá? Híjoles, el perder a mi papá. El perder a su mamá. Sí, yo creo que les digo, cuando yo le entregué a mi mamá, a Diosito, en ese velorio, yo tenía paz. Yo la verdad tenía paz. Mucha gente, gracias a Dios igual, al velorio llegó un gentío, ¿verdad? Pero algo que, bueno, después a mí me afectó, si lo vemos así, fue de que yo no lloré, ¿verdad? Yo no lloré, pero le digo, no me afectó el hecho de que no haya llorado. Me afectó que la gente dijo, ¿verdad? Porque en el velorio pasó algo. ¿Qué dijo la gente? Después dice, este patojo ni quería a su mamá. Porque mira, ahí anda fregando. Ahí anda tranquilo. Ahí ni está llorando. ¿No? Y yo así como que, o sea, igual como le digo, tal vez de niño, pues, o sea, 11 años, como repito, ¿verdad? Yo ni les valía, o sea, me valía y toda la cuestión, pero sí me afectó, o sea, después, como les digo, o sea, sí entré en conflicto yo, ya en la adolescencia, por el no haber llorado, si lo vemos así. Pero, como le digo, ahora entiendo de que Dios me había dado esa paz, me había dado esa tranquilidad. Y qué importante es saber que Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. ¿Sí? Y no se trata de lo que dijo la vecina, el tío, el primo, sino se trata de que Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Él sabe por qué reaccionamos o por qué no reaccionamos en alguna situación. Él entiende si tenemos enojo, porque muchas veces podemos tener la risa muy puesta en la cara, pero tener un corazón enojado, un corazón resentido, o muchas veces podemos tener cara de empurrados todo el tiempo, porque somos personas serias, pero nuestro corazón tiene gozo y tal vez tiene palabras de sabiduría más que una sonrisa puesta siempre en la cara. Realmente es bien importante que todos los que estamos ahí en casa entendamos que nuestra relación es una relación directa con el Señor. Se trata de Jonathan y el Señor, se trata de Eric y del Señor, y Él es el que sabe, el que conoce y el que entiende lo que hay en mi corazón, en el corazón de Eric y en su corazón. Siga al Señor de forma directa, que no le importen los adornos, los colores, ni lo que las demás personas le pongan. Sígalo usted, ámelo usted con el corazón, y lo invitamos a que nos sintonice en nuestro próximo programa, donde seguiremos conociendo más del testimonio de Eric Lara, mi primo Paco, y en su casa esperamos que la paz, el amor del Señor que sobrepasa todo entendimiento, reine allí
y nos despedimos recordándoles que nos busque en el Facebook. Ahí aparecemos también en nuestros programas, o que nos escriba al correo electrónico que aparece abajo. Nos vemos en la próxima emisión de Testigos de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima.